Continuamos con las derivadas. Tenemos tres enunciados, tres ejercicios que vamos a derivar. En primer lugar tenemos una función que es la raíz del logaritmo neperiano de la tangente de x cuadrado más 1. Tenemos que tener claro el orden en el que vamos a derivar. En primer lugar tengo una raíz. Eso será lo primero que yo vaya a derivar. A continuación tengo un logaritmo neperiano. Eliminada la raíz, derivaré el logaritmo neperiano. A continuación derivaremos la tangente y al final lo que vamos a derivar es lo que está dentro del ángulo de la tangente. Con lo cual, en primer lugar, derivada de la raíz cuadrada. La derivada de una raíz era 1 partido del índice, la raíz con el mismo índice de lo que estaba dentro de la raíz. Lo que está dentro de la raíz es el logaritmo de la tangente de x cuadrado más 1. Todo eso elevado a un grado menos del índice. Como el índice es raíz cuadrada, un grado menos del índice es elevado a 1. No hace falta poner todo esto de aquí dentro elevado a 1. Ya está derivada la raíz. Con lo cual vamos a la función y visualmente es como si elimináramos la raíz. Si eliminamos esa raíz, lo que nos queda es el logaritmo neperiano. La derivada de un logaritmo neperiano, 1 partido de la función que tiene dentro el logaritmo neperiano, que es tangente de x cuadrado más 1. Una vez derivada la raíz, que la tenemos aquí, una vez derivado el logaritmo neperiano, que lo tenemos aquí, tan solo me queda la derivada de la tangente. La derivada de la tangente es la secante cuadrado de la función que tiene dentro y luego finalmente por la derivada de lo que tiene dentro la tangente, que es x cuadrado más 1, su derivada 2x. Siguiente ejercicio, nos encontramos con la arcotangente de un cociente. La derivada de la arcotangente, 1 partido de 1 más la función, que es el cociente, al cuadrado. Una vez derivada la arcotangente, nos queda una división. Derivada del cociente es derivada del numerador, 1 más x, su derivada 1, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo, cuidado, la derivada de 1, 0, la derivada de menos x, menos 1. Partido del de abajo al cuadrado. Esa es la derivada de esta función que es un cociente. Bien, procedemos a la simplificación de esta expresión. Tenemos en el numerador 1 que multiplica todo esto, con lo cual 1 por 1, 1, 1 por menos x, menos 1 por menos 1, más 1, menos x por menos 1, más x. En el denominador, 1 más, el cuadrado afecta tanto al numerador como al denominador, con lo cual aquí lo tengo afectando al numerador por separado y al denominador por separado, y no olvidemos colocar por 1 menos x todo al cuadrado. Bien, en el numerador 1 más 1, 2, menos x más x se simplifican, se van, y dentro de este paréntesis tengo la suma de fracciones con diferente denominador. Hay que hacer el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo entre 1 menos x al cuadrado y 1, que es lo que está aquí debajo, es 1 menos x cuadrado. 1 menos x todo al cuadrado dividido entre 1 es 1 menos x todo al cuadrado, que multiplicando por 1 me queda 1 menos x todo al cuadrado. Si dividimos 1 menos x todo al cuadrado entre este denominador, que es 1 menos x todo al cuadrado, se van, quedaría 1. Multiplicando al numerador, 1 más x al cuadrado, lo tenemos aquí. Y no olvidemos multiplicar lo que teníamos aquí, ¿vale? ¿Qué ocurre? Yo aquí tengo ya la fracción entera. Aquí la fracción solo estaba en una de las dos partes, dentro del paréntesis. Ahora aquí la fracción ya la tengo dividiendo tanto a todo el numerador entre el denominador, y ya podré simplificar este 1 menos x todo al cuadrado con este de aquí. Se van, están multiplicando, este de aquí y este de aquí son iguales, se va el de arriba con el de abajo, con lo cual solo me queda esta expresión en el denominador. Continuamos, en el numerador teníamos el 2 y recordemos que esto y esto se fue. 1 menos x al cuadrado es el cuadrado de una diferencia, que es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos el doble producto del primero por segundo, 2 por 1 por x, 2x. Más, que es este de aquí,
el cuadrado de la suma de 1 más x, el cuadrado del primero 1, más el cuadrado del segundo x cuadrado, más el doble producto del primero por segundo 2x. En el denominador 1 y 1, 2. X cuadrado más x cuadrado, 2x cuadrado. Menos 2x se va con más 2x. Quedándome en el denominador, pudiendo sacar factor común del 2, el 2, si al 2 le quitas el 2 te quedaría un 1, si al 2x cuadrado le quitas el 2 te quedaría x cuadrado, se puede simplificar el 2 con el 2 y nos queda como resultado final 1 entre 1 más x cuadrado. Bien, logaritmo neperiano de e elevado a x más 1 entre e elevado a x menos 1. Vamos a ver, tenemos un logaritmo de un cociente. Podríamos hacer la derivada del logaritmo por luego la derivada del cociente, pero aquí tenemos una de las propiedades de los logaritmos. El logaritmo de a partido de b es lo mismo que el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Con lo cual, antes de derivar yo esta expresión logaritmo de algo partido por algo, lo puedo colocar como logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador, porque a efectos de cálculo en la derivada es mucho más sencillo. Con lo cual, tenemos ahora, para derivar, logaritmo de e elevado a x más 1, derivado de un logaritmo neperiano, 1 partido de esa función por la derivada de lo que tenemos dentro, la derivada de e elevado a x más 1. La derivada de una exponencial era ella misma por la derivada de la x, lo que tiene arriba que es 1, no hace falta ponerlo, y la derivada de más 1, 0. Con lo cual, 1 partido por e elevado a x más 1 por la derivada de lo de dentro que es e elevado a x. Menos la derivada del logaritmo neperiano de una función, 1 partido de la función, esta es la función, 1 partido de la función, por la derivada de la función que tenemos dentro, la derivada de e elevado a x es e elevado a x por la derivada de x que es 1, que no hace falta ponerla, y la derivada de menos 1, 0. Con lo cual, 1 por e elevado a x, queda aquí, partido por e elevado a x más 1, menos 1 por e elevado a x partido por ese denominador. Tenemos la resta de fracciones con diferente denominador, hacemos el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo entre esta expresión y esta expresión son las dos. Las colocamos debajo. Si dividimos el denominador común entre este de aquí, se va esta con esta y me queda esta multiplicando a este numerador. Lo tenemos aquí indicado. Menos e elevado a x que espera a. Si dividimos esto entre este denominador, este se simplifica con este, me quedará este de aquí multiplicando a esa e elevado a x, lo tenemos aquí. Bien, e elevado a x por e elevado a x, producto de potencias de igual base se suman los exponentes, e elevado a 2x. E elevado a x por 1, e elevado a x, menos e elevado a x por e elevado a x, e elevado a 2x, menos por más, menos e elevado a x. En el numerador tenemos que se van el e elevado a 2x con el menos e elevado a 2x, quedándome menos e elevado a x menos e elevado a x, que es menos 2 veces e elevado a x, y en el denominador tenemos suma por diferencia, diferencia de cuadrado. E elevado a x todo al cuadrado, quedaría e elevado a 2x, menos 1 al cuadrado, que quedaría 1. El resultado final de esa derivada la tenemos ahí. Sean felices.